Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión número 7. Bueno, para esta semana vamos a ver todo lo que vendría a ser el examen físico neurológico. Básicamente vamos a ver las 8 partes que deberíamos realizar correctamente un examen físico neurológico, porque muchas veces pues es la última parte de la historia clínica, la última parte del examen físico y no lo evaluamos como deberíamos o solo nos centramos en los pares craneales, cosa que no debería ser así. ¿Por qué? Porque también encontramos reflejos, también encontramos coordinación, signos meningios, sensibilidad, las cuales también deberíamos evaluar. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablemos de lo que vendría a ser un examen neurológico, básicamente es examinar todo lo que tendría que ver con tu sistema nervioso, tanto simpático, parasimpático. Entonces va a constar exactamente de 8 partes, donde la primera va a ser el examen del estado de conciencia. En cualquier persona, lo primero que debes de evaluar es la conciencia del paciente. No debes evaluar otra cosa. Primero, la conciencia. No te debes ir a pares craneales, a signos meningios. Primero, la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Depende, para que tú tengas una conciencia adecuada o correcta, depende de que tu corteza cerebral esté indemne, sin ningún tipo de lesión, al igual que todos los componentes que formen parte de tu sistema nervioso, o bueno, la mayoría de ellos, ¿no? Eh, ¿Qué más es importante saber aquí? Los niveles del estado de conciencia y los trastornos. Cuando nosotros hablemos de niveles, por ejemplo, tenemos alerta, al letargo, al embotamiento, al estupor y al coma. El peor de todos específicamente es el coma, ¿cierto? Entonces, comencemos del mejor. Alerta. Alerta es como estamos tú, yo ahorita en este momento, que es cuando el paciente responde de manera natural a los mínimos estímulos externos. Mientras que el letargo es cuando un paciente está con sueño, somnoliento, es inactivo, aún responde a los estímulos, pero necesita uno más intenso para despertar. ¿Ok? Luego tenemos al embotamiento. El embotamiento es la indiferencia a los estímulos externos y siempre mantiene la respuesta fugazmente. ¿Ok? Entonces, posteriormente tenemos lo que vendría a ser el estupor. El estupor es cuando el paciente solo despierta a estímulos muy fuertes, muy intensos. Por ejemplo, estímulos dolorosos cuando presionas el pecho, o sea, el esternón, ¿no? Cuando jalas la patilla. Entonces, esos, esos signos eh, o esas maniobras que hacemos constantemente utilizamos en UCI sobre todo para despertar a los pacientes con los estímulos externos, eso llamaríamos estupor, ¿no? No despierta con estímulos como lo llamas por su nombre, lo llamas por su apellido, o algún familiar lo llama, le toca la cabeza, no, tiene que responder únicamente a los estímulos dolorosos, ¿ok? Luego tenemos el coma. El coma es cuando hablamos de la estimulación energética, pero esto en realidad no produce ningún tipo de respuesta voluntaria, ¿ok? Entonces, en el coma, si le peñisques, así estimules puntos dolorosos en el paciente, pues no va a responder, ¿ok? Eso es la diferencia entre los 5 niveles que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Bueno, luego de esto tenemos que ver los trastornos del estado de conciencia. Dentro de los trastornos, nosotros tenemos los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos, ¿ok? Los trastornos cuantitativos como tal son vigilia, ondulación, sopor y coma, que son los trastornos que acabamos de ver a continuación, que eran las escalas o los niveles del estado de conciencia. Dentro de los cuantitativos tenemos a la vigilia, a la ondulación, sopor y coma, como hay una mnemotecnia BOSC, ¿ok? Luego los cualitativos, en ellos tenemos, por ejemplo, el síndrome confusional, ¿ok? Esto es cuando el paciente se encuentra despierto y en ocasiones está con discreta somnolencia, siendo característico de que las fluctuaciones, o sea, subidas y bajadas del estado de conciencia como tal.
en el curso del día y la alteración de la atención como tal. Entonces hay que tener en cuenta esos trastornos dentro del síndrome confusional, tanto fluctuaciones en el día como en la noche o en la tarde. Ok, ahora, dentro de lo que preguntan en el examen es esto, la famosa escala de Glasgow, donde tenemos la respuesta ocular, verbal y motora. Entonces siempre ocular, verbal y motora. ¿Cuál es el que vale más puntos? Es la motora, porque incluye muchos más componentes de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hablemos del ocular, tenemos cuando el paciente abre los ojos espontáneamente sin necesidad de ningún tipo de estímulo, son 4 puntos. Pero cuando solo responde al llamado, 3 puntos. Cuando responde únicamente al dolor, 2 puntos. Y cuando no abre los ojos para nada, no hay una respuesta ocular, una apertura ocular, va a ser 1 punto. En este tipo, en escala de Glasgow, nunca vamos a encontrar lo que vendría a ser el puntaje cero. Por más que el paciente no esté consciente, igual el mínimo nivel o el mínimo puntaje que va a obtener el paciente es 1, ¿ya? Luego tenemos la respuesta verbal, cuando el paciente se encuentra orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles y no hay respuesta. El primero, pues, es que el paciente te diga, no, me encuentro en tal hospital, tengo tantos años, me llamo tal. Eso es que el paciente esté orientado. Si el paciente está confuso, desorientado, por ejemplo, te habla, te responde, no recuerda dónde está, te dice que está en su casa, pero en realidad es el hospital, 4 puntos. Cuando el paciente empieza a decir, a insultar, a decir cosas sin sentido, por ejemplo, está hablando de algo y habla de otra cosa, entonces generalmente se va a manifestar con insultos, o sea, palabras inapropiadas, va a ser solo 3 puntos. Cuando el paciente hace sonidos incomprensibles, por ejemplo, onomatopeyas, sonidos de animales, palabras que no tengan significado como tal, son 2 puntos. Y luego tenemos cuando no hay respuesta verbal y esta es 1 punto, ¿no? Luego finalmente tenemos la respuesta motora, que ya es donde participan más funciones cerebrales como tal. Entonces tenemos la primera, que es obedecer órdenes, donde tenemos que 6 puntos. Cuando el paciente localiza el dolor, por ejemplo, con su dedo y dice, acá me duele, ya, 5 puntos. Cuando el paciente tiene una flexión normal, o sea, te duele, no sé, el dedo y te lo tocas y retira porque le duele demasiado, ya, eso vendría a ser 4 puntos. Pero si el paciente tiene una flexión anormal, que generalmente los casos clínicos se van a poner como decorticación, son 3 puntos. O si el paciente tiene una extensión anormal, que es lo contrario, y es en descerebración, son 2 puntos. Y finalmente es cuando el paciente no tiene respuesta a los estímulos, que vendría a ser 1 punto, ¿ok? Tenemos leve, moderado y severo. Ok, entonces nosotros vamos a hacer un puntaje o vamos a sumar todos estos tipos de respuestas. Por ejemplo, si te sale, el paciente tiene respuesta ocular al dolor, 2 puntos ya. Respuesta verbal, no hay respuesta, 1 punto, ahí van 3 puntos. Te dice, tiene una posición en decorticación, ya ahí sería 3 puntos más, entonces saldría 6. Entonces te preguntan cuál sería la escala de Laszlo del paciente, sería severo, de 6 puntos, ¿ok? Luego tenemos leve, moderado. Igual, si te dicen, por ejemplo, que el paciente responde al llamado, ahí son 3 puntos. Si te dicen que está confuso, 4 puntos, tendría 7. Si te dice que el paciente localiza el dolor, 5 puntos más, entonces ya tendrías 12. Entonces sería dentro del leve. ¿Ok? Entonces siempre te van a preguntar eso, te van a hacer casos clínicos donde tú tienes que evaluar 3 cosas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Ok? Ya. Eso vendría a ser respecto al examen del estado de conciencia. Recuerden que lo primero que debes evaluar en un examen neurológico es la conciencia del paciente. ¿Ok? Luego tenemos el examen de las funciones mentales superiores. Y me preguntas, ¿cuáles son esas funciones mentales superiores? Pues tenemos el estado de conciencia, la orientación, la memoria, el cálculo, el lenguaje, el juicio de abstracción, contenidos de pensamiento, las praxias, que son actos complejos, las noxias, que son percepciones sensoriales complejas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, ¿por qué se llaman funciones mentales superiores? Porque vamos a utilizar más funciones cerebrales como tal. Por ejemplo, en el caso de que hablemos de la memoria. Uy, la memoria, tenemos una memoria inmediata, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Hay que tener siempre en cuenta los hechos que son sucedidos con anterioridad, con anterioridad.
¿Cómo tú puedes evaluar la memoria del paciente? Pues le preguntas en qué año nació, tal vez, ¿qué más le podrías preguntar? Dónde ha vivido, dónde nació, básicamente cuántos años tienes. Entonces vas a preguntarles hechos con anterioridad. Y básicamente es un grupo de palabras interrelacionadas y después se pide que lo recuerde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le dices, no sé, repite pato, conejo y avión. Y después le dices que repita pato, conejo y avión, ¿ok? Eso es básicamente lo que es memoria. ¿Sí? Un momentito, por favor.
Ya, listo. Entonces, luego de eso debemos recordar que existen otras funciones mentales superiores como la orientación y como el lenguaje. Por ejemplo, aquí, cuando se alteren cuadros amnésicos y confusionales, hablemos de la orientación. La orientación puede ser temporal y puede ser espacial. ¿Qué se refiere a temporal? Tiene que ver con el tiempo, mientras que espacial tiene que ver con el espacio que rodea a la persona. Entonces, vamos a decir, el paciente está orientado en tiempo. ¿Qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar qué día es, qué meses y qué año es. Pero si está orientado a nivel espacial, ¿qué le suelo preguntar? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el barrio? ¿Cuál es el país que va a tener, que refiere el paciente, ¿no? Y si está adecuado con lo que todos nosotros percibimos. ¿Ok? Eso es la segunda, que vendría a ser la orientación. Luego tenemos esto de aquí, las famosas cortezas auditivas del paciente, donde tenemos que hablar del lenguaje. En el lenguaje tenemos que tener en cuenta Wernicke, Broca y corteza vecina, ¿ok? Esas son las áreas que van a formar parte de, por ejemplo, la corteza motora con la área 3, la área de Broca con la área 2 y la corteza de Wernicke con el área 1, ¿ya? Luego de esto vamos a hablar de las praxias. Las praxias básicamente son las capacidades que nosotros tenemos para realizar, ¿qué cosa? Movimientos voluntarios. Y estos deben ser indemnes. Por ejemplo, funciones motoras, funciones sensitivas, funciones del lenguaje o ausencia de la confusión como tal. Ejemplo, dentro de las praxias de quienes tenemos la orden, tenemos limitación. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente para evaluar esa praxia? Es soplar, levantar el brazo, peinarse, cepillarse o tener un examen mental, por ejemplo, donde, ¿cómo podemos hacer o qué preguntas? O sea, no se compliquen tanto, ustedes pueden googlear y pueden decir, pueden buscarlo, dame un mini mental test, que es el que generalmente utilizamos, y vas a preguntar acerca de la orientación, acerca de la memoria inmediata, acerca de la atención y el cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. Entonces, le vas a preguntar qué año estamos, qué estación, qué fecha, qué día y qué mes. Cada palabra por un punto, llegando a sumar máximo 5 puntos. Luego le vas a preguntar dónde estamos, qué ciudad estamos, qué país estamos, qué lugar estamos, en qué centro estamos y en qué piso estamos. También son 5 puntos. Finalmente vamos a hablar también de la memoria inmediata. Entonces le vas a pedir 3 nombres para que los repita inmediatamente. Por eso se llama memoria inmediata. Tenemos mesa, llave, libro. Entonces le vas a decir, ¿me puedes repetir las palabras que te acabo de decir? Te van a decir sí, mesa, llave y se olvida. Entonces ahí solo sería 2 puntos porque tú le has dado 3 palabras. Entonces si te repite las 3 palabras son una palabra por, un punto por palabra. O sea, en este caso solo te dijo 2, entonces sería 2 puntos. Luego tenemos la atención y el cálculo. Vamos a restar de 7 en 7. Por ejemplo, vamos a comenzar con 100. Vamos a restar 100 menos 7, 93. Y así poco a poco vamos a ir restando. Pero muchas veces, pues no todos sabemos restar mentalmente. Entonces podemos utilizar ¿qué cosa? Una palabra como lo que es mundo. Y le vas a decir, deletréalo al revés. O-D-N-U-M, ¿no? Eso es lo que te tiene que decir. Y si lo hace, vas a darle 5 puntos. Luego tenemos el recuerdo diferido, que consiste en repetir los 3 nombres aprendidos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran? Mesa, libro y llave, ¿no? O mesa, llave y libro. Entonces, si se recuerdan, le das los 3 puntos. Si no se recuerda ninguno ya, no le das nada. Luego tenemos el lenguaje y construcción. Cuando nosotros hablamos del lenguaje y construcción, pues básicamente es nombrar 2 imágenes que vas a mostrarle en una hoja, ¿no? Le muestras o le muestras el lápiz y le muestras el reloj. ¿Qué son estos? Y vas a decir, no, es un lápiz, es un reloj, ¿no? Entonces ya le das 2 puntos. Por cada palabra bien hecha es un punto. Luego repites la frase, ni sí es, ni no es, ni peros. Entonces máximo un punto por cada uno, si lo repite bien. Eh, Realizar correctamente las siguientes 3 órdenes. Le vas a hacer órdenes para una construcción, le vas a dar una hoja y le vas a decir, dóblalo, dobla la hoja con la mano derecha. Ya lo tiene que tomar con la mano derecha, lo toma. Dóblalo por la mitad, lo dobla y luego pónganlo en el suelo. Si cumple las 3 órdenes, los 3 puntos. Leer y ejecutar la frase cierra los ojos. Entonces, vas a darle un cartel que diga cierra los ojos. Y el paciente tiene que leer ese cartel y hacer la actividad. También va a ser un punto. Escribir una frase con sujeto y predicado. Por ejemplo, mamá cocina, ¿no? Sujeto y predicado. Te tiene que hacer una. Te dice, ¿me puedes escribir una oración con sujeto y predicado? Ya, un punto.
Luego, como ves la imagen de acá, que son dos polígonos en las cuales se entrelazan entre sí, entonces le pides copiar ese dibujo al paciente, ¿ok? Básicamente es eso. Y luego de haber acabado de evaluar todos estos exámenes de funciones mentales superiores, yo solo te pongo las que pues, frecuentemente se hace, como lo son la memoria, la orientación y finalmente lo que hemos visto, el lenguaje y las prácticas, ¿no? Ahora vamos a continuar con lo que vendrían a ser los exámenes de los pares craneales. Recuerda que nosotros tenemos 12 pares craneales, donde tenemos el olfativo, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el accesorio espinal y el hipogloso. Entonces, ¿es importante saberme los pares craneales de los nombres? Sí, es importante saberte los nombres y saber evaluarlos, sobre todo, porque en las historias clínicas, por ejemplo, a veces te ponen los 12 pares craneales y te ponen si están bien o están mal, bien o mal, bien o mal, y le ponen ahí, ¿no? Conservado, 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 conservado. Entonces tenemos que saber evaluar y saber qué colocar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar el olfativo, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a hacer que huela algo, ¿no? Y si es que lo huele, ya pues está correctamente, ¿no? Luego tenemos el óptico. ¿El óptico para qué sirve? Para ver, para la visión. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, no sé, le mostramos una hoja y le decimos que ve y sería ahí también que estaría conservado, ¿no? Luego tenemos el oculomotor. El oculomotor, como su mismo nombre lo dice, son movimientos oculares, ¿ok? Es motor de movimientos. Entonces, ¿en qué se encarga? Se encarga de mover los ojos, de hacer una correcta miosis y dentro de ellos, por ejemplo, vamos a tener la constricción pupilar. ¿Qué es la constricción pupilar? Una correcta miosis. También vamos a evaluar que el paciente abra los ojos, o sea, una correcta apertura ocular. Y también va a evaluar la mayoría de los movimientos extraoculares, o sea, que mueve para allá, mueve para acá. Todos esos movimientos también los va a evaluar. Luego tenemos el troclear o el patético. ¿En qué consiste? Es una mirada hacia abajo en mirada en la dirección nasal. Entonces, si yo hablo del patético, siempre que te recuerden el cuadro que es el patético, es como una mirada de expresión, miras hacia abajo, ¿no? Entonces, una mirada a su dirección nasal. Si el paciente no puede mirar hacia abajo, pues estaría involucrado este nervio, entonces habría alguna lesión de este nervio. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Gira el ojo hacia abajo y efectúa la rotación nasal. Eso tiene que hacerlo correctamente. Luego tenemos el famoso quinto par craneal, que es el trigémino. Dentro del trigémino tenemos el oftálmico, el maxilar y el mandibular. ¿Ok? Dentro de estos vamos a evaluar tanto musculatura masticatoria como sensibilidad facial. ¿Por qué? Porque tenemos una función motora, que es los músculos temporales que aplastan, mascan, y la función sensorial que es que tenga sensibilidad en la cara, por ejemplo, una rama oftálmica, una rama maxilar, una rama mandibular, ¿no? Entonces, los que derivan del trigémino, vamos a evaluar la sensibilidad de cada uno de ellos. Luego tenemos el sexto par craneal. En el sexto par craneal tenemos el abducens, que consiste en mirar de un lado a otro, que es la desviación lateral de los ojos. Luego tenemos el séptimo, que es el facial. El facial se encarga de los movimientos de la cara, de la gesticulación, de la frente, o sea, alzar las cejas como tal, de los movimientos peribucales, o sea, alrededor de la boca, de la función sensorial. Por ejemplo, en la función sensorial tenemos la sensibilidad gustativa, que tiene o involucra los dos tercios anterior de la lengua. Luego de esto tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el sabor salado, el sabor dulce, el sabor amargo y ácido. Luego tenemos el octavo. En el octavo tenemos el auditivo. El auditivo básicamente le puedes poner una canción y si el paciente escucha, conservado, ¿no? Vamos a evaluar no solo la audición, que es por la rama coclear, sino también el equilibrio. Y el equilibrio, ¿cómo lo evaluamos? Diciendo al paciente que se pare, ¿no? Y camine. Y vamos a ver qué tal está su equilibrio como tal. ¿Ok? ¿Qué más? Esto también es conocido como el vestíbulo coclear, que es el que el paciente oye y equilibra. Luego tenemos el siguiente, que es el vago. El vago que es bueno, perdón, el noveno que es el glosofaringio. Aquí vas a pedirle que guste, que salive, que trague y básicamente es eso, ¿no? Tragar, la saliva, también vamos a tener que esa es la función motora y en la función de sensorial que pruebe los sabores, ¿no? Por ejemplo, no todos los sabores, sino únicamente del tercio posterior de la lengua. Por ejemplo, ¿qué sabores? Salado, dulce, amargo y ácido. Y también la sensibilidad de la faringe.
Luego tenemos el par décimo, que es el vago. El vago también tiene función motora y función sensorial. La función sensorial es faringe y laringe, y la motora es el velo de paladar, faringe y laringe. Luego tenemos el accesorio espinal y el hipogloso. El accesorio espinal inerva los músculos. ¿Qué músculos? El esternocleidomastoideo y la porción superior del trapecio. Mientras que el doceavo inerva la lengua, ¿ya? El doceavo, ¿qué va a hacer? Inervar y también tiene cierto componente motor, como cual el mover la lengua. Y en el espinal accesorio vas a girar la cabeza gracias a quién? Al esternocleidomastoideo y vas a encoger los hombros gracias al trapecio. Entonces, es decir, mueve la cabeza, ya, correcto esternocleido. Mueves los hombros, ya, correcto trapecio superior, ¿no? Básicamente es eso el examen de los pares craneales. Y son cositas que también preguntan. Por ejemplo, una pregunta que suelen hacer mucho, o que a mí me hicieron, es ¿qué par craneal estaría involucrado si el paciente no puede realizar una miosis o si el paciente siempre para midriasis? Sería el 3, el oculomotor, ¿no? Muchos marcaron el óptico pensando que era la visión, no, oculomotor porque ellos no hacen, o sea, ellos, su función del oculomotor es hacer una correcta constricción o miosis, pero en este caso no hay, ¿verdad? Entonces, si el paciente está en midriasis es porque hay una constricción continua, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego pasamos al examen motor. El examen motor básicamente son las actividades motoras que dependen de la integridad de la corteza. Ya, ahora sí, continuemos, disculpe. El examen motor básicamente es la actividad motora y la actividad motora ya va a depender de la integralidad, no solo de la corteza cerebral o de las primeras motoneuronas de la corteza motora y premotora, sino también de las vías. ¿Qué vías? Las vías del tronco cerebral, las vías de la médula espinal y también los ganglios basales y el cerebelo que se encarga del equilibrio. Entonces, esos también forman parte en esta ocasión. Luego de esto tenemos lo que se conoce como el tono muscular. ¿Ok? El tono muscular se encarga de la resistencia, ¿ok? Resistencia de los músculos del movimiento pasivo de las articulaciones. Por ejemplo, tenemos el codo, la muñeca, entonces si yo hago un movimiento pasivo, se opone, ¿ya? Ese es un correcto tono muscular. Se examina realizando, por ejemplo, movimientos de flexión y movimientos de extensión de las articulaciones, ¿ya? Como podemos ver en la imagen. Por ejemplo, también este tono muscular va a tener trastornos. ¿Cuáles son los trastornos? Tenemos la sensación de hipertonía, hipotonía, distonía y paratonía. La hipertonía básicamente puede ser espástica o plástica, ¿ok? Dentro de las espásticas tenemos las lesiones de la vía piramidal. Mientras que de las plásticas tenemos de la lesión de la vía extrapiramidal. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia? Si te hablan de un paciente con Parkinson, piensa en lesión de extrapiramidal, pero si te hablan de una lesión de la vía piramidal, piensa en secuela de qué? Secuela del ACV. Ya. Luego tenemos la hipotonía. Dentro de la hipotonía, vamos a hablar de una lesión de qué? De la segunda motoneurona. Luego en distonía, básicamente esa es la hipotonía y la distonía y la paratonía son otros trastornos que son menos frecuentes que la hipertonía y hipotonía como tal. Uy, no, descartar. Ya. Ok. Luego de esto, tenemos la fuerza muscular. La fuerza muscular sirve para qué? Para ver si existe el compromiso de ella. Entonces, para eso la vamos a evaluar. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar la fuerza muscular? Haciéndole ejercicios, ¿no? Entonces, la magnitud y la distribución de la debilidad también se suelen evaluar junto para ver la localización de la fuerza del paciente. Tenemos, por ejemplo, cuando disminuye la fuerza, ¿quién tenemos? A las paresias. Cuando hay una fuerza o una falta de una fuerza absoluta se llama plejía. Por eso nunca confundas paresia
con plejía, son cosas diferentes. Plejía es una fuerza total, mientras que parece es una fuerza parcial, ¿ya? Entonces aquí tenemos la escala muscular de Daniels. Dentro de la escala muscular de Daniels tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0 es cuando existe, ¿qué cosa? Una ausencia en la contracción muscular. 1 es cuando el paciente hace una contracción, pero sin movimientos, ¿ok? El paciente contrae, pero no mueve. Número 2 es cuando el movimiento que no vence la gravedad, ¿ok? Tengo mi movimiento acá y no vence la gravedad, eso es una escala muscular 2. Luego, el movimiento que vence la gravedad, 3. El movimiento 4, que es un movimiento con resistencia parcial. Y finalmente tenemos el 5, que es un movimiento con resistencia máxima, ¿ok? O sea, nosotros estamos en el 5, mientras que el 0 es cuando no se contrae por nada del mundo. ¿Ya? Algunas maniobras que sirven para ver lo que vendría a ser la fuerza muscular. Tenemos la maniobra de Barré, por ejemplo, esta que es de los miembros inferiores. También tenemos la de Minganzani, de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Tenemos la de Barré. La de Barré puede ser tanto echado como parado. Entonces, por ejemplo, en el primero tenemos los brazos extendidos al frente para ver si el paciente tiene claudicación. Entonces, puede sumarse extendido y si el paciente claudica es positivo, ¿no? Luego, si tenemos la maniobra de Minganzani, que significa la flexión de las caderas, y al momento de flexionar las caderas, esto hace que el paciente forme un ángulo de 90 grados. Y al formar estos ángulos de 90 grados con el abdomen, flexiona las rodillas igualmente y debemos ver si el paciente claudica o no. ¿Ok? Luego de eso, es importante ver los trastornos motores, como ya habíamos hablado, cuál es la diferencia en paresia y plejía. Plejía total, paresia a la mitad o parcialmente. Mono sería de una, o sea, hay una afectación de un solo miembro que generalmente siempre suele ser el brazo. Luego tenemos la diplejía de dos, ¿ok? ¿Afecta a quiénes? A ambas piernas. Luego tenemos la hemiplejía, que es la mitad del cuerpo, ¿ok? Un lado del cuerpo está afectado. Y luego tenemos la tetraparesia, que son los miembros superiores y miembros inferiores, o sea, las cuatro partes. Afecta a los cuatro miembros, ¿ya? Bueno, luego de esto tenemos los reflejos osteotendinosos. ¿Quiénes son los reflejos osteotendinosos? Son quienes nos dan a nosotros la información del nervio y de la raíz que inerva el músculo. Entonces, nosotros acá les puse una mnemotecnia que en su teoría no les ponen al L2 y al C8, por eso lo he borrado, pero básicamente consiste en utilizar tu martillo y percutir, ¿no? ¿Para qué? Para ver los reflejos. Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a percutir el tendón. Como dice acá, vamos a percutir el tendón y se produce una elongación brusca del músculo. Y eso es que hay una buena contracción muscular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos arreflexia cuando no hay ningún tipo de reflejo, hiporreflexia cuando hay una disminución de reflejo, normoreflexia cuando está normal, hiperreflexia cuando hay un aumento del reflejo osteotendinoso. Y luego tenemos los clonos. Los clonos es cuando el paciente empieza a tener una respuesta, inclusive en ausencia de contracción. Entonces, luego tenemos acá la mnemotecnia que les puse, el famoso árbitro A de Aquilio, que es el tendón, y va a ser inervado por la raíz de la S1. El rotuliano por la L3, L4. B de bicipital, o en su teoría que les ponen como estilo radial, C5 y C6. Y luego el triárbitro sería tricipital. Tenemos aquí involucrado el C7. El C7 porque en su teoría no les ponen al C8. ¿Ok? Bueno, luego de los reflejos osteotendinosos, que ya sería la quinta parte, tenemos que tener en cuenta también a los reflejos patológicos, porque esto de los reflejos osteotendinosos que respondan es lo correcto, no es lo habitual. Pero lo que sí no debería haber son los reflejos patológicos, que básicamente son sucedáneos del Babinski. Dentro del Babinski tenemos, como ven, la imagen negativo es cuando va hacia abajo, como en garra, y positivo es cuando se enlonga hacia arriba. Entonces, signo de Babinski, como dice acá, signo de Babinski, tenemos normal y patológico. Entonces, maniobra e interpretación. El signo cuando es positivo, cuando las garras se van hacia arriba, los dedos se van hacia arriba, se mueven hacia arriba en respuesta a una estimulación levemente. En adultos, la respuesta normal del dedo, como ves aquí, es moverse hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, en adultos el dedo se mueve hacia abajo, por lo que no constituye un signo con valor diagnóstico. Luego tenemos otro signo o sucedáneo que es el Chado, que todos ellos te hablan lesión de la corteza. ¿Ok? Entonces, todos los que estamos viendo, todos los signos van a tener la misma conclusión, que es una lesión de qué neurona? Lesión de la neurona motora superior del tracto piramidal. Luego tenemos el signo de Oppenheim. El signo de Oppenheim es básicamente pasar los dedos
por la pierna del paciente, por la pierna del paciente, y vamos a ver que sus dedos se van a elongar así, se elonga, ¿ok? Eso es básicamente la maniobra y la interpretación. El signo es patológico cuando se provoca este signo de Babinski, también es un sucedáneo de Babinski. Acá generalmente lo que te van a preguntar es qué significa que es una lesión de la neurona motora superior o del tracto piramidal, y también cómo se realiza la maniobra es algo que tienen que aprender. Por ejemplo, el Babinski solo con la planta del pie, el Chadok con la cara lateral, el Oppenheim con los bordes laterales de la pierna, ¿ok? Luego tenemos que explorar el clonus lo exploras en la rodilla, lo exploras en el pie y lo exploras en la mano, ¿ok? ¿Cómo exploras el clonus? Exploras el clonus en la rodilla, exploras el clonus en el pie y en la mano. En la mano sí, como flapping. En el pie igualito, haciendo su dorsiflexión. Y luego acá tenemos los signos piramidales, que es lo que estábamos viendo, el signo de Chadok, el signo de Babinski, de Oppenheimen, Gordon, Schaffer, Chadok, ¿ok? Y Hoffman. Esos son los signos piramidales que todos, si se dan cuenta, acá te explican cómo es el estímulo, si es digitopresión en la tibia, como lo es el de Oppenheim, o el Schaffer, que es presión en el tendón de Aquiles, presión del músculo, y todos, su respuesta generalmente es que se extienda el primer dedo, y todos, lesión de la corteza motora superior o del tracto piramidal, no extrapiramidal, sino piramidal, ¿ok? Es muy importante. Luego, ya para ir finalizando, vamos a hablar de algunos otros síntomas, sí, de otros signos que vamos a encontrar en el paciente, por ejemplo, los exámenes de sensibilidad. Siempre cuando tú evalúes sensibilidad, no evalúes solo de una mano, sino también de ambas, o sea, vas a evaluar de manera bilateral y de manera simétrica, ¿ok? Simétrica y comparativa. Vas a comparar un lado con el otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a tener la estereoceptiva o superficial, la propioceptiva profunda y la cortical o discriminativa. Entonces, ¿qué vamos a entender? La estereoceptiva o superficial tenemos tacto, dolor y temperatura. ¿Ok? Como ves ahí, podemos hacerlo, no sé, con un alambre, con algo frío, ¿no? Luego tenemos la propioceptiva profunda, que es para ver la sensibilidad, la postura y la vibración. Entonces podemos poner al paciente en pie para ver el equilibrio con la prueba de Romberg, que camine con los ojos cerrados. En caso de dar positivo, podemos estar hablando de lesiones en las cortezas cerebelosas, como por ejemplo la ataxia cerebelosa o la disfunción vestibular. Ya. Luego tenemos la cortical o discriminativa. En estos casos tenemos la esterognosia para identificar qué cosa, monedas, la varestesia también, y la grafestesia es cuando escribes, por ejemplo, con un lápiz, escribes un 8 y el paciente tiene que identificar qué es lo que se está escribiendo, ¿no? Entonces, esto es básicamente en sensibilidad. También suelen preguntar eso, qué es una esterognosia, una varestesia, una alfestesia, cómo evalúas lo propioceptivo, que es con la sensibilidad, con la postura y con la vibración. ¿Ok? Ahora, existen también trastornos en la sensibilidad. Cabe resaltar que encontramos, por ejemplo, a las alodiñas. Las alodiñas es cuando hay una percepción del dolor en alguna o varias partes de tu cuerpo frente a un estímulo que no es doloroso. Por ejemplo, yo agarro esto y me hago así y no me duele, ¿no? O sea, es algo que siento y la presencia del lápiz, pero no me duele. Pero en cambio, esos pacientes yo lo hago así y va a gritar extremadamente. Eso es un trastorno de la sensibilidad. Luego tenemos las disestesias. Las disestesias es cuando hay una alteración espontánea o provocada de la sensibilidad táctil y que a veces resulta desagradable. ¿Ok? Luego tenemos lo que vendría a ser la parestesia. La parestesia en este caso es cuando hay una sensación de molesta, de hormigueo, de entumecimiento. Generalmente van a ser dados por los pacientes diabéticos, van a experimentar este síntoma. ¿Ok? Y bueno, eso sería básicamente. ¿Ok? Ahora. Dentro de esto, también sabe resaltar la hipoestesia, la anestesia, las hiperestesias, las disestesias, parestesias, alodinias, asterognosias, aerofoxtosias. Siempre que tenga la A es lo contrario, ¿no? O sea, sí, ¿qué es lo que es? Y luego A, que significa como una negación de eso, ¿ya? Luego tenemos lo que vendría a ser la coordinación, equilibrio y marcha. Cuando hablemos de esto, tenemos las metrías y las diadococinesias. Las metrías es la famosa prueba dedo-nariz, 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 o dedo-dedo, o talón rodilla, ¿ok? Eso es para básicamente ver si se coordinan los movimientos. Una alteración
se conoce como una dismetría, o sea, patologías del hemisferio ipsilateral, por ejemplo. Yo tengo una dismetría de este lado del derecho, es porque se me ha valorado el lado derecho del cerebro, ¿ok? O sea, del hemisferio cerebeloso, ¿no? No es como en el cerebro que es contralateral, sino acá es ipsilateral. Luego tenemos la diadococinesia, que son movimientos alterantes rítmicos, palma con dorso, palma con dorso, palma con dorso, palma con dorso, ¿no? Entonces, si no se puede hacer esos movimientos opuestos alternantes, piensen que hay una lesión en la enfermedad cerebelosa del paciente. ¿Ok? ¿Qué más podemos evaluar el paciente en la marcha? Existe una marcha, por ejemplo, de estepetaje, que es una marcha inferior, una marcha de medio, que es la hemiplegia, el parkinsonismo, de apraxia o de psiconógeno, que son las vías superiores. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar lo que vendría a ser la clase del día de hoy, vamos a hablar de los signos meningios. Los signos meningios siempre se dan por irritación de las meninges, como su mismo nombre lo dice, cuando se irritan las meninges y las raíces de ellas. Tenemos, por ejemplo, rigidez de nuca, signo de Kern y signo ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en rigidez de nuca, el paciente, nosotros elevamos la cabeza del paciente, pero se eleva con todo y el tronco. El signo de Kerning, ¿cuándo es? Cuando elevas la pierna, ¿ok? Y con manera refleja, la cabeza se eleva. ¿Ok? Y el signo de Brusinski es cuando elevamos la cabeza y el paciente flexiona sus dos rodillas, como pueden observar en la imagen. Rigidez de nuca, el paciente está ahí, elevas la cabeza y se eleva todo el tronco. Signo de Kerning, elevas la pierna y se flexiona la cabeza. Signo de Brusinski, elevas las dos piernas, elevas la cabeza y de contrario se elevan las dos piernas, ¿ok? Todos ellos son signos de meningios y pueden ser a causa de meningitis no solo virales, sino también bacterianas o una hemorragia superaracnoidea. ¿Ok? Y bueno, ahí no sé si tienen alguna duda. Recuerden siempre las 8 partes del examen físico que son muy importantes. Examen del estado de conciencia, el examen de las funciones mentales superiores, el examen de los paredes craneales, el examen motor. También es importante los reflejos sociotendinosos, los exámenes de sensibilidad y la coordinación, equilibrio y marcha. ¿Ok? Y finalmente los signos meningios, que también es una alerta, ¿no? En el paciente. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Espero que se haya podido lograr entender. Es un poco complejo neuro, pero siempre tratamos de hacerlo lo más factible posible para ustedes. Entonces, voy a darles unos minutos para que ustedes puedan resolver esa pregunta y la pasamos a resolver juntos, sí, en todo caso.
Ya. A ver, dice, paciente varón de 27 años de edad que ingresa a emergencia por referir cefalea, fiebres y trastorno del sensorio de 10 días de evolución. Ya, el paciente tiene cefalea, fiebre y trastorno del sensorio. ¿Ok? Al examen físico se le muestra rigidez de nuca. Bueno, estamos hablando de que probablemente tenga el paciente una meningitis porque tiene síntomas de meningitis y además de eso tiene un signo que vendría a ser la rigidez de nuca. ¿Cuál es la siguiente opción que se encontrará más probablemente como un contractor muscular no plantar? ¿Ok? Chadok, Gordon, Schaffer y Babinski, ¿qué son? Son signos plantares, ¿ok? De lesión de la corteza motora superior. En este caso estamos hablando de un signo meningio y además de eso nos pide que no sea plantar. O sea, ¿quiénes teníamos? Teníamos al Kerning, teníamos al Brusinski y teníamos a la rigidez de nuca. Rigidez de nuca. Entonces, en este caso, ¿quién sería el adecuado? El único que está presente es Kerning. Ok, muy bien, esa es la clave. Ahora también les voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que puedan resolver esta pregunta y la comentamos juntos. Ya, por ejemplo, como les dije, ese tipo de preguntas son las que hacen para ver la respuesta motora ocular y verbal del paciente, ¿no? La famosa escala de Glasgow. Entonces, digo que es una paciente mujer de 68 años que ingresa a emergencia por un trastorno de conciencia cuya respuesta motora, ya, primero, está hablando de la respuesta motora, ¿cuál es? Una flexión anormal ya, de los miembros al estímulo doloroso. Una respuesta verbal con gruñidos y no respuesta, con gruñidos, ya. Y luego tenemos una respuesta ocular espontánea. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Primero, de la respuesta motora. La respuesta motora, al hablar de una flexión anormal del paciente, estamos hablando de una decorticación. Y la decorticación vale, perdón, 3 puntos, si es que no me equivoco. Sí, 3 puntos. Luego tenemos la respuesta verbal. La respuesta verbal lo máximo es 5 puntos, pero en este caso te está dando sonidos incomprensibles porque son gruñidos. Entonces, ¿cuántos puntos crees que tenga el paciente? 2 puntos, ¿verdad? Sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y finalmente tenemos, no hay una respuesta ocular espontánea, sería 1 punto porque es lo mínimo que puede tener el paciente. Entonces sería, ¿cuánto sería? A ver, 3 más 2 más 1 sería 6, porque sí, flexión anormal. Flexión anormal
sería 3 puntos. Luego me dice respuesta verbal con gruñidos, o sea, sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y después tenemos una no respuesta ocular espontánea, ninguna respuesta, 1 punto. Y especialmente tenemos específicamente 6 puntos. ¿Ok? Eso sería por ese lado. Ahora tenemos este de aquí. También les voy a dar, así como la pregunta anterior, así suelen preguntar en los exámenes. Igual, este les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo. Bueno, para seguir continuando, te dicen esta pregunta, ¿no? Que es una mujer de 27 años de edad, con 7 días de compromiso de conciencia progresivo, fiebre, signos de contractura muscular patológica y reflejos patológicos. ¿Cuál reflejo plantar patológico está presentando probablemente la paciente? Entonces, se está hablando primero de un reflejo plantar. Entonces, ¿quién descartas? Terni. Lewinson, nunca hemos hablado de Lewinson. A ver, tiene 27 años y tiene 7 días la compresión de conciencia, fiebre y signos de contractura muscular patológicas y reflejos patológicos. ¿Cuál reflejo plantar está presentando más probablemente el paciente? ¿Cuál es el reflejo plantar que podríamos hablar del paciente? En este caso es un reflejo de Oppenheimer. ¿Por qué? Porque Brudzinski también no es un reflejo plantar y Flatdown nunca hemos hablado. Entonces, por descarte podríamos hacer el Oppenheimer, porque dice cuál no es un reflejo plantar, todos ellos no son reflejo plantar. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí está. Esta es la clave correcta. Y luego también tenemos otra pregunta de la escala de Glasgow. Les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo. Ya. Bueno, aquí también es otra pregunta de la escala de Glasgow. No te dice que es un paciente de 67 años que ingresa a emergencia por trastorno de la conciencia, cuya primera respuesta motora es flexión anormal. Respuesta verbal con gruñidos y respuesta ocular al estímulo doloroso. ¿Cuánto es el puntaje? A ver, la respuesta motora con una flexión anormal. Flexión anormal, 3 puntos. Respuesta verbal con gruñidos, o sea, palabras incomprendibles, sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y finalmente tenemos la que es la respuesta ocular sobre el estímulo doloroso, o sea, 2 puntos. ¿Cuánto sería acá? 3, 5, 7 puntos. Esa sería la clave correcta. Y así, estas preguntas son las que más se repiten para examen físico. ¿Ok? Un minuto más para esta pregunta y creo que con eso ya finalizamos.
Bueno, aquí también es otra misma pregunta que tenga que ver con los reflejos. Te dice que es un paciente varón de 16 años que ingresa a emergencia por cuadro sugestivo de meningitis aguda por referirse a palea, fiebre y trastorno del sensorio, la tríada clásica, ¿no? De 10 días de evolución. En el examen físico se le encuentran reflejos plantares patológicos asociados a signos de contractura muscular. ¿Cuál de las siguientes variables corresponde más frecuente a los reflejos patológicos plantares? Tú ya sabes quiénes vas a descartar, los que no son plantares. Vejigas de nuca no es plantar, Brusinski no es plantar, Kerning no es plantar. Esos son signos meningios, pero no son plantares. Lewinson tampoco. Entonces, ¿quién me queda? Babinski. Babinski es el único reflejo patológico plantar junto con el Oppenheim, Chaddock, etc. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las preguntas, chicos, que tenía para ustedes el día de hoy. Igual acá les puse un cuadrito para que puedan entender algunas palabras que son complejas a veces cuando llevamos el curso de neurología, por ejemplo, abulia, afasia, agnosia, agrafia, amnesia, praxia. Abulia es cuando hay A de pérdida de la apatía como tal, o sea, es un estado de gran apatía. Afasia cuando hay un trastorno lenguaje. Agnosia es con una incapacidad ¿para qué? Para identificar objetos. Agrafia es la incapacidad ¿para qué? Para escribir. Amnesia para tener memoria, o sea, es la pérdida parcial o total de la memoria. La praxis es la incapacidad ¿para qué? Para ejecutar los movimientos. Y la arreflexia es la incapacidad ¿para qué? Para tener reflejos. La taxia, dificultad para coordinar movimientos. Y finalmente la disastria, que es la alteración que dificulta la articulación de las palabras. O sea, no puedes hablar correctamente, hablas como un borrachito o algo así. Y la paresia es la pérdida de la fuerza muscular, pero parcial, mientras que la plejía es total. Eso ya es lo que se tiene que ver sí o sí en la clase. Ok, chicos, espero que esa clase haya sido mucho de la ayuda para ustedes y que tengan un buen fin de semana y un buen examen también. Cuídense mucho.